buenos días con todos. Mi nombre es María Fernanda Rosales, docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de la SUAY, y el día de hoy pues nos encontramos pues tratando un tema muy especial acerca de mitos y verdades de los alimentos, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy en este primer capítulo de la segunda temporada de las Jornadas de Conocimiento y Cultura de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Para eso, pues, el día de hoy contamos con dos invitados muy especiales, el doctor Sergio Serna de México, que nos está acompañando el día de hoy para poder conversar sobre este tema tan importante sobre los alimentos. El doctor Sergio Serna, profesor del Tecnológico de Monterrey, tiene su doctorado en el área de alimentos. Él, bueno, nos va a contar un poquito más de este tema y vamos a poder conversar acerca de algunas realidades o situaciones que tenemos con los alimentos, si pueden ser usados como medicamentos, si los alimentos funcionales en verdad tienen estas acciones que nos pueden mejorar nuestro estilo de vida. Bueno, vamos a conversar algunos temas con el doctor y también nos acompaña el ingeniero Mateo Cordero, exalumno de nuestra carrera de Ingeniería en Alimentos, con una maestría también en el área de biotecnología del Tecnológico de Monterrey y profesor de la maestría en Desarrollo e Innovación de los Alimentos de la Universidad de la SUAY. Con los dos vamos a conversar sobre este tema y vamos a ir revisando pues algunos mitos y verdades acerca de los alimentos. Estimado doctor, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Le damos la bienvenida y pues si nos comenta un poquito acerca de esta realidad, de la realidad que tenemos con los alimentos, hacia dónde vamos, cuáles son los alimentos del futuro. Escuchamos acerca de los superfoods también. Entonces queremos conversar con usted, que sabe un poco más del tema y nos dé muchas luces acerca de esto. Gracias. Sí, muy buenos días a todos. Es un placer y gusto estar de nuevo aquí en la Universidad de la SUAY. Tengo muchos amigos, conocidos, exalumnos de maestría y doctorado, y con todo gusto participo con mis comentarios. Definitivamente que se dice que dentro de la ciencia de los alimentos, este siglo se ha caracterizado por el lanzamiento de nuevos desarrollos de alimentos que están muy orientados hacia fomentar salud, incrementar la expectativa de vida y sobre todo o especialmente la calidad de vida de las personas. También tengo que ser muy honesto al decir que las industrias se han aprovechado para lanzar productos que no necesariamente tienen estas características, ¿no? Yo he trabajado casi 50 años en investigación relacionada con la identificación de compuestos que les llamamos nutracéuticos, funcionales, fitoquímicos. Hay muchos nombres que se les dan, que definitivamente tenemos que probar que tienen estos efectos positivos en salud humana. Hoy en día, aproximadamente el 65% de las personas que mueren son por las llamadas enfermedades crónico-degenerativas. Estamos hablando de infartos al corazón, que por mucho es la primer causal de muerte en el mundo entero. Estamos hablando de la diabetes, que por ejemplo en mi país, en México, el 20% de la población mexicana tiene diabetes tipo 2. Estamos hablando de enfermedades relacionadas con fibrosis o estrés oxidativo y cáncer. Cáncer es una enfermedad que ha crecido muchísimo en el mundo entero debido a tóxicos que podemos consumir en los alimentos y también compuestos tóxicos que existen en el ambiente. Entonces, para iniciar el tema, hay que mencionar que la mayoría de lo que consume el humano en el mundo en promedio son derivados de granos, principalmente cereales. Por ejemplo, aquí en Ecuador, la gente depende mucho del arroz, de algunas legumbres o leguminosas,
algo de trigo, etcétera. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el mayor impacto que podemos hacer en la alimentación es a través de los alimentos que se consumen mayormente y de los alimentos que también son más baratos para la población. Tenemos que recordar que aproximadamente el 50% de la población mundial vive con menos de $2.5 por día. Imagínense vestirse, alimentarse, transportarse, educarse, etcétera, con $2.5 por día, pues es muy difícil tener acceso a alimentos caros, vamos a decir. Entonces, por eso he realizado investigación. Siempre me ha interesado mucho los alimentos básicos de la población. Para eso, afortunadamente, hemos hecho mucho trabajo con fitomejoradores o mejoradores de plantas, y hoy en día uno de los principales objetivos en el fitomejoramiento es precisamente incrementar la concentración de compuestos fitoquímicos que sabemos que favorecen salud humana. Entonces, particularmente, por ejemplo, en México somos la cultura del maíz. Estamos promoviendo mucho el uso de maíces pigmentados, de maíces que tienen diferentes índices glicémicos, maíces que tienen diferentes proporciones de grasas saturadas contra insaturadas, etc. Entonces, maíces muy pigmentados con carotenoides, que son unos compuestos que favorecen mucho salud humana y nos proveen de la mayoría de la vitamina A que consumimos diariamente. Entonces, trabajar en este campo pues, es realmente pues, a mí me interesa muchísimo, debido a que podemos impactar fuertemente la calidad de vida de las personas. Gracias, doctor. Y hablando precisamente de ese tema que nos decía de los maíces pigmentados, por ejemplo, aquí existe un maíz que tenemos que es color morado. Ese precisamente es uno de los alimentos que puede funcionar en este sentido. Sí, y coincidentemente he podido realizar investigación con maíces de aquí del país vecino de Perú. De las altas altitudes que se siembran en las altitudes de Perú, y son los maíces que hemos identificado que tienen mayor concentración de antocianinas o antocianidinas. Estos compuestos, nomás para que sepa el público, son los mismos que tiene el vino tinto, por ejemplo. Todos sabemos que el vino tinto favorece salud humana en concentraciones bajas, obviamente. Claro. Una copa por día dicen que favorece mucho salud cardiovascular, etcétera. Son los mismos compuestos, la misma familia de compuestos, pero los podemos adquirir a través del consumo de maíz pigmentado, ¿no? En México, obviamente, tenemos la mayor biodiversidad de maíz, tenemos muchísimas razas criollas, pero una raza criolla desafortunadamente produce muy poco por hectárea, ¿no? Entonces, los esfuerzos que se están haciendo es a través de la biotecnología y fitomejoramiento, obviamente incorporar esos genes de maíces criollos en maíces muy productivos para tener lo mejor de los dos mundos, tener muy alta productividad en campo y muy buen perfil nutricional y fitoquímico en los maíces. Ok. ¿Y estos tipos de alimentos es preferible comerlos tal y como están, o los podemos comer procesados? ¿Tienen las mismas condiciones para poder ayudarnos? ¿Cómo es ese tema? Esa es muy buena pregunta, y es una pregunta que la respuesta está en función al tipo de compuesto fitoquímico. Hay unos fitoquímicos que son muy resistentes, por ejemplo, a la aplicación de calor, a la aplicación de una cocción alcalina, por ejemplo, para producir la tortilla de maíz, y otros no. Entonces, tendríamos que hablar específicamente de qué compuestos, ¿no?
En términos generales, se dice que, por ejemplo, la vitamina C, algunas vitaminas del complejo B, con la aplicación de calor, obviamente se pierden, ¿no? Son termolábiles, ¿no? Que se pierden con el calor. Pero en general, los compuestos antioxidantes, que son los que se está trabajando más hoy en día, la gran mayoría de ellos son resistentes a cierto punto al calor. Algunos no, como las antocianinas, por ejemplo, dentro de los grupos fenólicos son los menos estables. Si tú calientas, por ejemplo, Jamaica, que tiene muy altos niveles de antocianinas, puedes perder color si hay un tratamiento térmico prolongado, vamos a decir. Entonces, hoy en día lo que se hace es analizar en laboratorios con nuevas técnicas de análisis de compuestos antioxidantes, que le llamamos capacidad antioxidante, ya en los productos terminados, para no engañar al público, vamos a decir. Exactamente. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de por ejemplo, las harinas, Sí. la harina de maíz morado, que es Sí. una de las harinas que nosotros utilizamos aquí. Yo sé que en Perú hay muchos otros tipos. Sí. ¿Ese tipo de harinas tienen estas propiedades? ¿Las han perdido? Definitivamente que sí. La gran problemática a nivel mundial es que desde 1940, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo adoptó el uso de harinas refinadas, harinas donde removemos la parte más nutritiva y nutracéutica del grano. Por ejemplo, en trigo, si comemos un pan blanco, definitivamente que es un pan que va a tener mucho menos capacidad antioxidante, menos fibra, menos fitoquímicos que sabemos que favorecen salud humana. Entonces, desde hace unos 10 años ya empezó la revolución de regresar al uso de granos enteros, harinas de granos enteros, que se le llama. No harina integral. Harina integral es diferente a una harina de grano entero. En Estados Unidos, por ejemplo, se está promoviendo mucho el uso de harinas enteras, cuando menos en 50% de la proporción, por ejemplo, de un pan, de una galleta, de una pasta o lo que fuera, para programas escolares y para el ejército, por ejemplo. Entonces, gradualmente se quiere incorporar a estos compuestos que antes removíamos o se remueven en su gran mayoría y van a alimentación animal, ¿no? Los animales son los que lo aprovechan mejor. Mejor, es una lástima. Pero esta tendencia está muy fijada en Japón, en Estados Unidos está empezando, en Canadá, en Europa principalmente. Entonces, en términos de granos, es mucho mejor incorporar el grano entero. Desafortunadamente, al incorporar el grano entero, tenemos que cambiar también la tecnología de producción de Eso pan. justo iba a preguntar. Exactamente, porque el volumen del pan se decae. El color, a veces el sabor no le gusta a la gente porque está acostumbrado a consumir pan blanco con un sabor más neutro, etcétera, ¿no? Entonces, es a través de la educación y especialmente en niños, empezarlos a acostumbrar a regresar a consumir pues, productos que promuevan salud. La gran problemática mundial hoy en día es los altos índices de obesidad. Y eso está muy relacionado con el consumo de productos de harinas refinadas. Entonces, la incorporación de harinas enteras, harinas integrales, entre menos proceso, va a favorecer más para que las personas no tengan obesidad. Y obesidad es el centro medular para generar todas las enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, una persona si es diabética y reduce su peso a una masa corporal regular,
es casi seguro que ya no vaya a tener diabetes tipo 2, por ejemplo. Ya. Una persona que tiene hipercolesterolemia, baja de peso, y a través de la expresión de genes también puede reducir su nivel de colesterol a 200 miligramos por decilitro o menos, ¿no? Entonces la obesidad es la gran epidemia que está creciendo mucho en el mundo, y la obesidad infantil es todavía más preocupante. Exacto. Porque un niño obeso tiene más de 80% posibilidad de ser obeso en edad adulta. Ya. Y bueno, y algo para finalizar un poquito con usted y Sí. seguir con Mateo, en el tema de precisamente esto de la alimentación. A veces pensamos que los alimentos van a ser, nos dicen o nos recomiendan comer ciertas cosas, Sí. las famosas dietas. ¿Ya? Y a veces pensamos que el alimento va a ser como el que va a hacer la varita mágica para que Sí. perdamos peso inmediatamente, aunque seguimos comiendo otras cosas. Sí. Entonces, los alimentos como tal en sí, si no se llevan adecuadamente o no se comen como debe de ser, no van a ser los beneficios que se buscan, ¿no es verdad? Definitivamente, sí. Definitivamente que sí. Esto de adopción de dietas raras que no comes un día, las keto, etcétera, Sí. pues realmente no hay evidencia científica. Lo que sí es muy recomendable es reducir el consumo de grasas, que no sea más de 30% de las calorías que necesita el individuo para diariamente, vamos a decir, y que estas grasas obviamente no sean hidrogenadas, no sean con alto perfil de ácidos grasos saturados, o sea, saturadas. Eso sí está muy... Como por ejemplo las muy margarinas industriales, ese sí. tipo de cosas, ¿no? Las margarinas industriales tienen un tipo de grasa que le llamamos trans. Esa grasa no existe en la naturaleza. Esa grasa se produce por el proceso de hidrogenación que le hacen a la grasa de, por ejemplo, alguna aceite vegetal para hacerlo sólido a temperatura Para hacer una ambiente. manteca. Una manteca vegetal. En algunas partes del mundo ya está prohibido el uso de grasas trans en alimentos para humanos directos. Brasil es un ejemplo, Canadá es otro ejemplo. México, estamos en el año de transición. Ya para el 25 tenemos que tener todos nuestros alimentos sin grasas trans. Las grasas trans tienen dos grandes peligros, vamos a decir. Sube la incidencia de cáncer de colon y es más hipercolesterolémica, o sea, sube más el colesterol que las grasas saturadas. Okay. Entonces, esas dos cuestiones están muy demostradas científicamente. Hace que en algunas partes del mundo las agencias regulatorias no permitan el uso de grasas trans, o permitan muy poco, muy poco. Hay margarinas que tienen 6-7% de grasas trans, ¿no? Así es. Y en el caso de los aceites, y esa es una pregunta que siempre nos hacen al área de alimentos, consumir aceite, el aceite que comemos en la casa, ¿ya? Que usamos para la ensalada, para freír algo, ¿ya? Esos aceites son, por ejemplo, el de soya, el de maíz, canola, que son los más que son los que tenemos más, girasol, que son los que tenemos más en el mercado. El de palma, que también ya ahora se hacen muchas mezclas para que no sea solamente palma, debido al tema de las grasas trans y de este tipo de grasas que tienen la palma, ¿no? El palmiste. Entonces, este tipo de aceites, cuando están en la botella, si yo me llevo a consumir un poquito en una ensalada, ¿es verdad esto de que dice 0% colesterol? ¿O en qué momento se convierte en colesterol en nuestro organismo? Sí, no, muy buena pregunta. Primero me regreso un poquito. La industria de aceites extrae el aceite que se extrae le llamamos crudo. Ese aceite crudo, prácticamente nomás uno a nivel mundial se consume crudo, que es el aceite de oliva. Por eso le llaman virgen, extra virgen, etc., ¿no? Ese aceite
está constituido en su mayoría por aceite de oliva, pero tiene tres o cuatro compuestos que favorecen mucho salud humana. Tiene unos compuestos que se llaman fosfolípidos, tiene otros compuestos que se llaman fitoesteroles, etc. Tienen compuestos naturales lipofílicos, o sea, grasa, que son antioxidantes muy, muy importantes. Entonces el aceite de canola, el de maíz, el de cártamo, el de girasol, todos son aceites refinados. Quitamos todos esos compuestos que son muy Sí, favorables son los para favorables. nutrición humana por la simple y sencilla razón de que queremos que luzca el aceite pues muy clarito, sin que se vea turbio, etcétera, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, ningún aceite vegetal, ningún producto vegetal tiene colesterol, para empezar, pero el público, la audiencia debe estar muy consciente que el colesterol nosotros lo podemos producir de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Cuando ingerimos mucho exceso de calorías, de almidón, por ejemplo, de azúcares, mucho pan, mucha proteína, mucha grasa, en el metabolismo se produce un metabolito de 2 carbonos y ese metabolito de 2 carbonos, que le llamamos acetilcoenzima A, se transforma en una molécula de 27 carbonos, que es el colesterol, en nuestro hígado. A ese colesterol le llamamos endógeno, o sea que lo producimos nosotros. La gran mayoría del colesterol que tenemos en sangre es endógeno. ¿Qué quiero decir? Que una persona que tenga una nutrigenómica que favorezca mucho la producción de colesterol en su hígado puede tener una dieta cero colesterol y morir de hipercolesterolemia, porque produce Naturalmente mucho colesterol en su hígado. Entonces, eso es un gran mito. La mayoría del colesterol que tenemos en nuestro cuerpo es por el exceso de calorías que consumimos. Por eso digo, si bajas de peso y hay menos calorías disponibles, hay menos producción de colesterol en tu hígado. Exacto. Muchas gracias, doctor. Sí. Seguimos conversando. Sí. Mateo, escuchando todo lo que nos indica el doctor, que bueno, nos queda mucho más por hablar, porque hay muchísimas cosas que se pueden conversar de este tema, pero lo que te quería preguntar, tú como ingeniero en alimentos, que estuviste en una maestría en el área de biotecnología, y que has visto un poco más acerca del tema de justo de lo que hablábamos con el doctor, ¿hacia dónde crees tú que va la industria de los alimentos? ¿Hacia dónde nos estamos proyectando como ingenieros en alimentos? Precisamente ahora y vamos a hablar también un poquito sobre la maestría en innovación y desarrollo, pero ¿hacia dónde tú crees que estamos yendo como industria de los alimentos? ¿Hacia dónde nos tenemos que enfocar? Eso es un poco el conversar contigo y hablar de este tema tan interesante de los alimentos. Claro que sí, buenos días con todos. La verdad es un verdadero honor compartir panel con ustedes, María Fernanda, y con el doctor Sergio Serna. La industria de los alimentos, con todo el background que nos acaba de comentar el doctor, hoy por hoy debería estar más enfocada en la producción de alimentos funcionales y nutracéuticos, que más allá de conferir los beneficios nutricionales normales de un alimento, se enfoquen en que cuando nosotros consumamos periódicamente estos nuevos alimentos, confieren beneficios adicionales a nuestra salud, tanto para la prevención como posiblemente también para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas que mencionaba el doctor, como la obesidad, la diabetes y el cáncer, que son las que están atacando en mayor proporción al mundo hoy por hoy. Eso por parte de la industria. Por parte de los consumidores, yo creo que también hace falta muchísima más conciencia y una investigación mucho más profunda de nosotros como consumidores en alimentos, porque siempre, claro, motivados las personas del día a día en llevar un mejor estado de salud, un envejecimiento más ameno, mantener un control de peso,
siempre estamos cayendo en tendencias de alimentos milagrosos o de dietas mágicas para buscar los objetivos que ya acabo de mencionar. Y eso nos lleva a saltar de una tendencia a otra, en muchos de los casos privándonos de alimentos que confieren nutrientes importantes. El doctor hablaba sobre el caso de los cereales, que son una fuente importantísima de distintos nutrientes en todo el mundo. Y en nuestro medio es muy común escuchar a personas que nos comparten, amigos, familiares, etcétera, o a nosotros como ingenieros en alimentos, nuestros familiares cercanos, nos preguntan qué beneficios tiene si empiezo a dejar de comer arroz, por ejemplo, o estoy dejando de comer pan. Lo hemos escuchado mucho tiempo. Y no nos damos cuenta que al momento de privarnos de estos alimentos, como por ejemplo el pan, como lo mencionaba el doctor, nos estamos privando de muchos micronutrientes como vitaminas, minerales, fitoquímicos que nos ayudan a cuidar nuestra salud y a precisamente eso, garantizarnos un envejecimiento saludable a lo largo del tiempo. Y también una de las premisas más importantes, el pan es una fuente riquísima de carbohidratos y todas las personas diariamente necesitamos carbohidratos. Si dejamos de comer carbohidratos, muchas funciones vitales de nuestro cuerpo se van al piso. Una de las más importantes que a mí me atrae muchísimo son las funciones cognitivas. El hecho de privarnos de carbohidratos y de grasas hace que nuestro cuerpo decaiga en la producción de hormonas, de neurotransmisores. El sistema inmune también se ve complicado al momento de nosotros dejar de consumir grasas. Entonces, ese tipo de dietas que existen hoy por hoy, restrictivas, en lugar de ayudarnos a conseguir un envejecimiento saludable, lo que están haciendo es degradando el estado de salud día con día. Gracias, Mateo. Y un poquito viendo eso, eh, bueno, hablamos de los carbohidratos, ¿no? Pero ¿qué tan... estuvo en un momento, mejor dicho, que no podíamos comer, que no comas carne de cerdo, que no comas esto de acá, que estuvo como que siempre nos dicen que no comer porque esto te hace daño, ¿no? Después de un tiempo pasa y dicen, no, sí podías comerlo. Por ejemplo, con los huevos, que no comas tantos huevos porque el colesterol que tiene la yema de huevo te va a hacer daño, ¿ya? Entonces, y hoy en día en cambio te dicen, come nomás huevos, no hay ningún problema, Claro. sigue nomás, ¿no? Entonces, un poco ese también es el tema ahí, ¿no? Que todos los alimentos son necesarios, no es que debemos dejar de comer algo. Lo que hay que tener cuidado, y yo siempre le comento a mis estudiantes, si usted come demasiado de algo, pues claro que le va a hacer daño, eso es lógico, ¿no? Entonces, un poco también es el mito de las carnes, por ejemplo. Sí. Incluso aquí hubo una noticia que la industria de cárnicos se alzó un poco con este tema, porque decían que comer embutidos nos provoca daño, nos va a producir cáncer. Bueno, hubo una serie de temas en ese sentido. Entonces la gente se asusta porque, bueno, definitivamente no lo conoce, pero hay este tema, ¿no? ¿Qué sucede con esos alimentos? ¿Los comemos, no los comemos? ¿Qué está pasando con eso? ¿Hasta dónde han llegado las investigaciones también? Porque esa es otra cosa que es importante. Sí, definitivamente que la palabra clave es balance y no excesos. Principalmente yo digo que el exceso de calorías es lo que está causando los mayores índices de obesidad. Hay un artículo interesantísimo en National Geographic donde comparaban lo que comía en promedio un humano en la década de los 70 y 30 años después, en el año 2000. La proporción de proteína, grasa, carbohidratos, nutrientes, micronutrientes, prácticamente la misma proporción, pero sorprendentemente 20% más de calorías. 20% más de calorías. Esas calorías en exceso lo atribuyen en el artículo al cambio en las porciones de los alimentos. Entonces, lo que más debemos de cuidar en la alimentación es no ingerir alimentos de más, en pocas palabras. En los 70s una Coca-Cola pues era chiquitita, ¿no? Hoy es medio litro de Coca-Cola. Claro, o un litro. O un litro. Ibas al cine, las palomitas eran un
chiquitas y ahora son pues Grandes. una canastota, ¿no? Y así pasaban fotografías de las porciones en los 70s al 2000, definitivamente que Es el tamaño. el tamaño de las porciones. Entonces, todos los alimentos son buenos, todos proporcionan muchísimos nutrientes, pero ningún alimento es perfecto, ninguno. Hay unos que tienen muy buena calidad de proteína, la carne, por ejemplo. La carne es la mejor fuente de hierro, por ejemplo, zinc, cobre, que necesitan los niños para desarrollar muy bien su cerebro, etcétera. Privarlos de carne, pues es muy mala idea. El huevo es de los mejores alimentos que hay y hay muchos artículos científicos que demuestran que el huevo no causa un incremento en colesterol. ¿Por qué? Porque la yema del huevo tiene mucha lecitina. Es de lo que tiene más lecitina y la lecitina nos favorece tremendamente para el funcionamiento de nuestras células, nuestras membranas celulares, nuestro cerebro y contrarresta los efectos negativos del colesterol. Entonces, privar de huevo yo creo que es lo peor que podríamos hacer, sobre todo a los niños, ¿no? Tiene todos los minerales, vitaminas, grasas para, como decía Mateo, grasas que son muy buenas para el desarrollo cerebral, lecitina, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo muchísimo es controlar mucho las calorías, mantenerse dentro de un índice de masa corporal de 20 a 25 y pues prácticamente regresar a dietas donde obtengamos más fitoquímicos, porque estos fitoquímicos nos protegen contra el estrés oxidativo y este estrés oxidativo es el causal de las enfermedades coronarias, hipertensión, todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, básicamente, el elemento que más hemos olvidado es la fibra. La dieta moderna, vamos a decir, casi provee la mitad de la fibra que necesita un humano para tener la salud adecuada. Entonces, consumir fibra baja la densidad calórica de la dieta. Consumir fibra, ahí está la mayoría de los fitoquímicos antioxidantes que necesitamos para combatir el estrés oxidativo. Y dentro de las fibras, pues aquí sí hay diferencias en la capacidad que tienen estas para fomentar salud. Hay fibras insolubles que le llamamos, fibras solubles. Las solubles son prebióticas, nos ayudan a mantener una mejor salud intestinal, microbiota intestinal, microbioma, etcétera, que es la parte que más está afectando la nutrición o a los nutriólogos hoy en día. Se dice que en un futuro va a ser más importante la salud de la microbioma o microbiota intestinal que la misma alimentación. Otra gran tendencia es todo lo que nos va a prevenir el desarrollo de las enfermedades neurológicas. La expectativa de vida cada día es mayor y por obvias razones cuidar nuestras neuronas, nuestro cerebro a través de la alimentación es un hecho. Por ejemplo, el consumo de aceite de pescado, el consumo de lecitinas, el consumo de vitaminas del complejo B, fólico, B2, etcétera, definitivamente que tienen un efecto muy positivo en la salud de las neuronas, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque debe ser regresar a alimentos integrales, enteros, etcétera, mínimamente procesados, también es otra tendencia industrial, que tengan una gran cantidad de antioxidantes, tanto afines al agua como no afines al agua, para decirlo de otra manera, hidrofílicos, lipofílicos, que nos prevengan el estrés oxidativo que nos conlleva a tener una mala microbiota intestinal,
a tener obesidad y todos los padecimientos crónico-degenerativos, que insisto, son responsables de más del 65% de las defunciones hoy en día. Muchas gracias, doctor. Mateo, escuchando todo lo que nos dice el doctor acerca de este tema, ¿hacia dónde tú crees que vamos como te decía, como carrera de ingeniería en alimentos? Y sobre todo ahora que estamos con esta maestría en desarrollo e innovación, ¿es factible, es posible tener estas nuevas líneas de alimentos mínimamente procesados que son la tendencia hoy en día y que son importantes para nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿vamos hacia allá? ¿Crees que todavía estamos en pañales en el tema? ¿O podemos ir ya fomentando este tipo de alimentos en nuestra industria, sobre todo aquí en Ecuador, ¿no? Que es a donde estamos. Pues la evidencia científica es sólida hoy por hoy y tenemos todas las herramientas para el diseño de nuevos alimentos que estén enfocados a cuidar el estado de salud de la población, y considero que como industria de alimentos y como academia también es nuestra obligación colaborar entre todos nosotros para aportar en ese punto a la sociedad, porque muchas de las veces la falta de educación del consumidor pues los lleva a desarrollar todas las enfermedades que ha mencionado el doctor. Y solo para poner un caso muy, muy puntual, que lo veo aquí en la universidad, muchas de las veces los chicos, las chicas, buscando mantener un peso adecuado y balanceando esto de la ingesta de las calorías que entran, debe ser igual a las que salen para mantener mi peso, dicen, ok, voy a desayunar una barrita de cereales con una taza de café y porque me invento eso me genera 300 calorías, voy a mantenerme en el peso. Sí, numéricamente, pero estás descuidando muchas vitaminas, muchos minerales, muchos fitoquímicos que te los podrían dar el hecho de que tú desayunes frutas, incluyas fibra, lo balancees con proteína del huevo y que lo hagas leche, exacto, que lo hagas más sostenido, ¿verdad? Y eso, pues muchas de las veces no es culpa del consumidor, ¿verdad? Porque el estilo de vida actual nos lleva a eso, a elegir ese tipo de alimentos rápidos que me permitan seguir con mi estilo de vida. Entonces, la industria de alimentos, viendo este tipo de comportamientos, debería enfocarse a desarrollar ya productos que son consumidos día a día, pero que suplan las necesidades de fitoquímicos, vitaminas y la fibra que menciona el doctor, que son micronutrientes muy importantes que están involucrados en la prevención del envejecimiento de la población. Ese envejecimiento que está asociado muchísimo con la aparición de enfermedades como el cáncer, la obesidad, la diabetes, que van deteriorando el estado de salud de la población. Las herramientas las tenemos, la academia está constantemente levantando evidencia sobre el efecto que tienen estos componentes en la salud de los seres humanos, y la industria debería ya estar trabajando en conjunto para la producción de estos alimentos. Que las tendencias hoy por hoy son las barritas de cereales enriquecidas con proteínas vegetales, enriquecidas con antioxidantes que ayuden a la prevención del envejecimiento. También tenemos ya muchas leches enriquecidas con vitaminas. Recién tuvimos la oportunidad de estar en Chile y vimos que hay un proyecto gubernamental con leche enriquecida con vitamina D, enfocada a todas estas personas que tienen trabajos de oficina y que tienen, exactamente, y que tienen muy poca exposición al sol, que es donde se obtiene la mayor parte de esta vitamina. Entonces, con ese tipo de productos están tratando de solventar. Exactamente. Listo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, ya para ir concluyendo el Sí. el encuentro, vamos ya cada uno dándonos un poquito. Yo como alguien externo, sí me gustaría terminar diciendo que he visto una evolución muy, muy favorable aquí en la Universidad de la SUAY con respecto al apoyo que ha dado la institución al área de biotecnología de alimentos. Yo tuve la fortuna de trabajar en Brasil, en Estados Unidos, en México, y he estado en muchos centros de investigación en el mundo, y siento que lo que se ha hecho en los últimos 15 años aquí en la universidad
ha posicionado a la universidad como, yo creo, el mejor centro de biotecnología de alimentos en el país. Invito a las autoridades que sigan apoyando este proyecto, porque a la larga lo que más depende del humano es del agua y de los alimentos. Y si podemos impactar positivamente la calidad de vida de los ecuatorianos a través de investigación que se realice en esta institución, pues tenemos lo mejor. Entonces, con eso me despido de ustedes y les deseo lo mejor. Muchas gracias al doctor Sergio Serna del Tecnológico de Monterrey, que nos ha acompañado el día de hoy, al ingeniero Mateo Cordero, que también pues nos ha dado pues algunas opiniones acerca de los alimentos, y pues agradecer sobre todo a la carrera de Ingeniería en Alimentos, la maestría en Innovación y Desarrollo de Alimentos, a la Facultad de Ciencia y Tecnología y por supuesto a la Universidad de la SOAY por todo el apoyo pues a este tipo de carreras que son importantes hoy en día, sobre todo para encontrar nuevos alimentos o nuevos tipos de alimentos que puedan ayudar a la población. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.